Bueno, chicos, este ejercicio práctico, antes eh, de comenzar a ver por ahí esta grabación, necesito que lo lean, ¿sí? Para ir identificando los datos. Yo, por una cuestión más práctica, lo que hice fue plasmar todos los datos directamente en la hoja. Así que bueno, vamos a compartir. Bueno, acá lo ven, ¿sí? En el Excel. Bueno, este ejercicio es un ejercicio de procesos, ¿sí? De desintegración. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de un factor, ¿sí? Tras una acción productiva o un proceso productivo, se obtienen distintos productos. En este caso es trigo, que entra al proceso de molienda y se obtienen harina, salvado y residuos comercializables, ¿sí? El único que tiene un proceso posterior es el de harina, que es envasado en paquetes de 750 gramos, ¿sí? Y obviamente ese proceso posterior tiene costos propios. De este lado le puse los datos, ¿sí? Que es todo dato sacado del ejercicio. O sea, la empresa procesa 600 toneladas de trigo, que es a un 80% de su capacidad productiva. Después les dice que la adquisición de ese trigo está a 35 pesos la tonelada de trigo. La molienda tiene un costo variable de 32 pesos por tonelada de trigo. Y después, como costo posterior propio, ¿sí? Tenemos los de envasado de la harina, ¿sí? Que es de 8 centavos por kilo de harina. O sea, fíjense que acá ya estamos hablando de kilos de harina. Con respecto al envase, estamos pasando, ¿sí? A 2 centavos el paquete. También es un costo propio. Y después tenemos el salvado, no tiene costos propios, pero sí los residuos comercializables tienen. Se venden, para poder recuperar de los costos conjuntos, ¿sí? A 5 pesos la tonelada de residuos, ¿sí? ¿De dónde surgen los 5 pesos? Porque el enunciado dice que los costos, los residuos cuando se venden tienen un 25% de costos de comercialización, ¿sí? Bien, acá tenemos todos los costos variables. Después tenemos los precios de venta, ¿sí? Que tenemos el precio de la harina, que es 60 centavos por paquete de harina, y después tenemos precio del salvado, que es 20 centavos por kilo de salvado, ¿sí? Y el precio de los residuos, 20 pesos por tonelada de residuo. Todos estos datos del enunciado. También tenemos los rendimientos. ¿Qué quiere decir? Que en el punto de separación, que es acá después de la molienda, obtenemos por cada tonelada, ¿sí? Que ingresa al proceso de molienda, se obtienen 520 kilogramos, ¿sí? Por tonelada de trigo, 160 kilogramos por tonelada de trigo, y de los residuos 70 por tonelada de trigo, ¿sí? A su vez tenemos costos fijos del proceso conjunto, ¿sí? Que es de 100.000 pesos por mes, y costos fijos del proceso de envasado, ¿sí? Que es 24.071. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, la primera tarea dice evalúe la producción conjunta, o sea, tenemos que evaluar de acuerdo a las normas contables, ¿sí? De acuerdo a los siguientes métodos: costo inverso para subproductos, ¿sí? Y unidades físicas para productos principales. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, ¿sí? Son, primero, cuánto vamos a recuperar de los residuos comercializables. Entonces, ¿qué sabemos? Que tenemos por acá este costo, ¿sí? Que es 5 pesos, o 25% del precio de venta, y tenemos por otro lado, ¿sí? El rendimiento, que es lo que vamos a necesitar, y por otro lado tenemos el precio. Entonces, nosotros sabemos que la empresa procesa en este momento 600 toneladas de trigo. Por lo tanto, y tenemos por acá el rendimiento, que me dice que los residuos son 70 por kilogramo de trigo. Por lo tanto, tenemos 70 kilogramos de trigo que se obtienen por cada tonelada, procesamos 700 toneladas de trigo, lo que nos da en el proceso, después de la molienda, la obtención de 42.000 kilos de residuos, ¿sí? Esos 42.000 kilos de residuos los voy a pasar a tonelada.
¿Por qué? Entonces, una tonelada es igual a 1000 kilos de residuos, entonces a los 42.000 los divido por 1000 kilos y me da 42, toneladas, ¿sí?, de residuos. Acá le puse 42 toneladas de residuos, que multiplicado por el precio de venta, que es dato, nos da 840. Pero esto no es lo que yo voy a descontar de los costos conjuntos. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer por el costo inverso, le tengo que restar todos los gastos de comercialización, que es 210, el recupero de los costos conjuntos va a ser de 630. Entonces acá tenemos que determinar los costos conjuntos. Entonces, ¿cuáles van a ser los costos conjuntos? Todo lo que sea referente a la molienda, ¿sí? Entonces acá vamos a inmovilizar paneles para que yo pueda ir y venir acá, hasta acá. Inmovilizar paneles, ¿sí? Datos, pista, inmovilizar paneles. Entonces de esta manera me queda eso ahí. Entonces acá, costos conjuntos. Costos conjuntos, acá ya tenemos el recupero, y acá vamos a determinar cuáles son los costos conjuntos. Si ustedes ven, nosotros procesamos 60 toneladas, ¿sí? 60 toneladas por mes, perdón, 600 toneladas por mes de trigo, ¿sí? ¿A qué valor? Por ¿cuánto sale la tonelada? Si ven ahí, 35, ¿sí?, pesos la tonelada de trigo, ¿sí? Eso es parte de los costos conjuntos. Fíjense que entra el factor, si ustedes ven acá, entra el factor, ¿sí? Acá entra el factor, bueno, lo movilicé ahí, bueno, no sé si va a estar, vamos a movilizar panel. Entra acá el factor, el trigo, ¿sí? Las 600 toneladas entran a molienda, a 35 pesos la tonelada de trigo. Lo que nos va a dar, ¿sí?, 21.000 pesos la tonelada, 21.000 pesos de costos conjuntos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro costo conjunto tenemos? Si nos vamos a fijar acá, tenemos el costo de la molienda, ¿sí? El costo de la molienda, propiamente. El costo de molienda, que es 600 toneladas, porque está medio en toneladas, de trigo por mes, por 32 pesos por tonelada de trigo, ¿sí? Entonces, tenemos así, por 35, así armamos lo que es el costo, ¿sí?, de la molienda. Bien. Ahora, lo que tenemos acá, ¿qué más tenemos? Esto vendría a ser lo que sería el variable, ¿no? Entonces, tenemos que agregarle los costos fijos. Fíjense, tenemos costos fijos, conjuntos de la molienda, 100.000 pesos. Por lo tanto, vamos a anotar acá mejor lo hacemos así. Y ponemos acá costos fijos, ¿sí? Costos fijos, ¿sí? 100.000. Entonces, acá vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Que acá es el costo de compra o de adquisición, ¿sí? Y acá vamos a poner que es el de la molienda. Todo dato del ejercicio. Y acá tenemos los costos fijos de la molienda, ¿sí? Bien. Entonces, de esta manera nos quedan determinados ya los costos conjuntos. ¿Por qué? Porque me pide evaluar estos costos, estos subproductos, ¿sí?, en, bueno, todo, costo total. Entonces, este es el total de costos conjuntos
es igual a 140.200. Fíjense, este es el total de los costos conjuntos. Este es el costo total para distribuir entre los coproductos. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque como el residuo tiene un valor de recupero, el residuo es normal, entonces esos 630 que están acá van a restarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos residuos van a quedar valuados a esos en 630 de costos conjuntos, ¿sí? Recupero de residuos, ¿sí? Comercializables, ¿sí? Es igual a los 630. A ver, yo quiero que vean esto de esta manera. Se gastó en la molienda 140.200 pesos, ¿sí? Es el total, lo que gasté, es el total. El problema que tenemos nosotros cuando estamos determinando costos es la distribución de esos 140.000, ¿a dónde van? Bueno, 630 fueron a recuperos comercializables, ¿sí? Que lo determinamos arriba, por costo inverso. Y ahora el resto va a ir a los coproductos, ¿sí? El resto va a ir dividido a los coproductos, ¿sí? Bien, entonces, sí, más esto. Me queda el total de costos conjuntos, a distribuir, ¿sí? 139.570. ¿Sí? Ese va a ser los costos conjuntos que yo voy a distribuir. ¿Sí? Estos costos conjuntos son los que van a ir los vamos a distribuir entre la harina, ¿sí? Y el salvado. ¿Sí? Esos van a quedar distribuidos en la harina y el salvado. ¿Por qué? Porque me está preguntando la evaluación, ¿sí? De los productos principales. Y de acuerdo a las normas contables de evaluación son todos los costos, ¿sí? Bien, entonces, de esta manera ya tenemos, ¿sí? Los costos a distribuir. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos que hacer en los costos conjuntos cuando estábamos trabajando con este sistema? ¿Cómo distribuíamos? Teníamos que buscar una cuota de distribución, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que vamos a buscar ahora es la cuota de distribución, ¿sí? De costos conjuntos. ¿Sí? La cuota de distribución de costos conjuntos ya me está diciendo el enunciado cuál es la base que vamos a distribuir, ¿sí? La que vamos a utilizar, perdón. Vamos a utilizar la base de unidades físicas, si mal no recuerdo, ¿sí? Unidades físicas para los productos principales. Entonces, ¿cuál va a ser? Las unidades físicas va a ser kilos. O sea, la cuota de distribución va a estar dada peso por kilo, ¿sí? Por kilogramo de producto obtenido. Kilogramo de producto. Entonces, de esta manera vamos a ver la harina. ¿Qué rendimiento tenía? Tenía 520, ¿sí? Kilogramos, ¿sí? De harina por tonelada de trigo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso era dato y estaba anotadito acá. Todo esto, vamos, si quieren, lo vamos a poner acá. Lo hacemos más fácil, lo copio, lo pongo acá. Y de esta manera, estos son los rendimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que determinar la cantidad? Este no lo necesito. Esto no lo necesito. Entonces, multiplicamos esto, el rendimiento, por las 600 toneladas
que producimos, toneladas de trigo, y vamos a obtener lo que obtenemos de harina, ¿sí? Obtenemos 520 por 600, 312.000 kilos de harina, ¿sí? Y acá vamos a lo podemos transformar en tonelada, más fácil. Y acá hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos 600 toneladas de trigo y vamos a obtener 96.000 kilogramos. Hacemos 160 kilos por 600, tenemos 96.000 kilos de salvado. Kilos de salvado, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a transformar, ¿sí?, en toneladas. Entonces, el total, la base, ¿sí?, la vamos a transformar en toneladas porque así vamos a trabajar por ahí más, con menos ceros. Acá son kilos de harina dividido, acá, kilos de harina dividido 1000 kilos, ¿sí?, me va a dar que obtengo 312 toneladas de harina. Y acá hacemos lo mismo, dividido 1000 kilos, obtenemos 96 toneladas de harina. Toneladas harina, toneladas salvado. Y acá, toneladas harina. Así me quedan los numeritos. Bien. Quiere decir que tenemos 408 toneladas de productos. ¿Sí? Bien. Dice la cuota de distribución. Entonces, la cuota va a estar dada por los 139.570, ¿sí?, dividido las 408 toneladas. Y esa va a ser la cuota de distribución, ¿sí? Van a ser por tonelada. Y esto va a ser igual a la cuota que vamos a aplicar, peso por tonelada, ¿sí? Quiere decir que esos 139.570 van a quedar distribuidos, ¿sí?, sobre las 408 toneladas de coproducto, ¿sí?, en 342 pesos por tonelada obtenida. Entonces, ¿cómo vamos a armar? De esta manera, vamos a poner acá harina, y acá vamos a poner salvado, costos conjuntos ya distribuidos, ¿sí? Vamos a hacer harina, va a ser 312 por 342, ¿sí? Y acá vamos a hacer, esto es pesos, ¿sí? Y acá vamos a poner 342 por 96. Y acá vamos a poner 139.570. Fíjense, quedó distribuidos los costos conjuntos entre los coproductos, ¿sí? Ahora, tenemos que, a ver, alineación, vamos a poner acá, centrar y ajustar texto. Ahí está.
costos conjuntos, acá vamos a poner, los costos posteriores, ¿sí? ¿Qué costos posteriores? ¿Quiénes son los que tienen costos posteriores? Un proceso posterior. Habíamos dicho que la harina tenía un proceso posterior, ¿sí? Y ese proceso posterior, acá vamos a hacer así, tenía, insertar. ¿Por qué? Porque tenía, por empezar, tenía los costos, si nos fijamos acá, teníamos envasado de la harina, costo del envase y costos fijos. Vamos a poner primero los costos fijos, ¿sí? Costos fijos, que es más fácil. Vamos a poner acá, ya lo tenemos acá, vamos a copiar, 24.071, ¿sí? Después teníamos los costos de envasado. ¿Sí? Teníamos los costos de envasado. ¿Qué me decía? Y ojo acá, porque acá tenemos que aplicar una relación técnica. Me dice que era por, no, en este caso no, envasado por kilo de harina. Yo lo tengo en toneladas, ¿sí? Acá tengo 312.000 kilos de harina y acá en toneladas. Entonces directamente lo que puedo hacer es los 0,08, ¿sí? Por, me voy acá, 312.000 kilos de harina. Quiere decir que voy a tener un costo de envasado de 24.960. ¿Sí? Pero ¿qué más tengo? Costo del envase. El costo del envase, ¿sí? ¿Qué me decía que era el costo del envase? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era? Era el 2 centavos por paquete. Pero ojo, porque yo acá tengo 312.000 kilos de harina. Tengo que aplicar una relación técnica. Entonces, ¿cuál va a ser la relación técnica que yo voy a aplicar acá? Primero voy a tener que determinar, entonces, paquetes. Paquetes de harina. ¿Sí? Y los paquetes de harina, yo voy a decir que son 312.000, ¿sí? Kilos de harina, harina, ¿sí? Dividido 0,750, ¿sí? Kilos de harina, y acá me va a quedar por paquete. Por paquete. ¿Sí? Entonces, con esto, con esta, ¿sí? Relación, ¿sí? Voy a determinar la cantidad de paquetes de harina. Entonces, esto me va a dar, dividido 0,75, 416.000, ¿sí? Tenemos 416.000 paquetes de harina. Acá tenemos 416.000 paquetes. Entonces, esto es muy importante, lo vamos a poner con otro colorcito, lo vamos a poner así, porque lo voy a necesitar porque es mi objetivo productivo. Paquetes ¿de qué? De 750 gramos de harina. Entonces vuelvo a mis costos conjuntos y acá voy a decir que 0,02 por 416.000 paquetes. Eso me da 8.320, ¿sí? Costo del envase. Entonces acá ya tengo los costos totales.
costos totales, tanto de la harina como del salvado. El salvado no tenía costos posteriores, entonces se quedó solamente con los costos conjuntos, se vende a granel. Acá tenemos 164.000, ¿sí? 81, y acá tenemos 32.840, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá cantidad de producto en la unidad de medida que lo vamos a vender. Acá tenemos cantidad de producto y tenemos los 416.000 paquetes de harina, paquetes, y acá tenemos, se vende en kilos el salvado, entonces elijo 96 kilos, ¿sí? El costo unitario, que es lo que me pide el ejercicio, va a estar dado por hacer el costo total dividido, y acá ponemos pesos, y acá ponemos pesos. Idem. Quiere decir que el costo unitario, que es este, va a estar dado por todos los costos conjuntos, ¿sí? Y el costo, los costos posteriores en el caso de la harina, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso da por pesos por paquete, y acá peso por kilo de salvado. ¿Sí? Hasta ahí está hecho el punto A. El punto B dice exponer estado de resultados por cada línea por costeo completo y por costeo variable. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un estado de resultados. Estado de resultados. Esto es el B. Vamos a armar un estado de resultados. Estado de resultados por costeo completo. Y acá vamos a armar un estado de resultados por costeo variable, para que veamos la diferencia por costeo variable, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que vendimos. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que vendimos. Bien, ventas. Tenemos, acá vamos a poner ventas, ¿sí? Vamos a poner de harina, salvado, residuos, total. Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Bien. Por el momento vamos a poner acá. De harina. ¿Cuánto era? Era 416.000 paquetes por 0,60 por paquete, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. 416 por, teníamos acá en los datos, ¿sí? Me decía que era 60. Bien. Salvado, ¿qué teníamos? Ponemos acá salvado. Teníamos los 96.000 kilogramos por 0,20. Entonces tenemos los 96, ¿dónde están acá? ¿Dónde están acá? Acá, por, me voy a precio, de acá 0,20, me da el total. Y tenemos los residuos, ¿sí? Que los residuos los tenemos acá, que era 8,40, ¿sí? Los residuos. Voy a poner acá así. Cortar. Queda mejor. ¿Sí? Bien.
Acá tenemos las ventas, ¿sí? Ahora vamos a ver en costeo completo, tenemos costo, producto terminado y vendido, tenemos de este lado harina, ¿sí? Tenemos 4,16, 1, 2, 3, por 0,39, ¿sí? Que eso es muy fácil, hacemos así, 4,16, que tenemos acá, por, perdón, los tenemos acá, 4,16 por 0,39, ¿sí? Y acá tenemos 96 por 0,34, ¿sí? Y acá tenemos el costo de ventas, ¿sí? El costo, parte de los costos conjuntos, ¿de quién? De los residuos. Tenemos los 840. No, perdón, los 630. ¿Sí? Es el costo de productos terminados y vendidos. No se olviden que los residuos fueron al activo como material de segunda o residuos a 630 pesos. Esto es el total del costo, ¿sí?, de productos terminados y vendidos. Acá hacemos un corte que vamos a obtener la utilidad bruta, ¿sí? Entonces vamos a tener acá utilidad bruta. Y vamos a hacer esto, las ventas menos los costos, total 72.089, ¿sí? Vamos a armar acá también una utilidad bruta por coproducto y el residuo, ¿sí? Y acá vamos a tener los costos del periodo, costos de comercialización, que el único que lo tiene es los residuos, y lo vamos a ver acá, porque los costos de comercialización, ¿se acuerdan que lo habíamos calculado? Que era el 25%, ¿sí?, de la... bien, acá vamos a sumar todos los costos de comercialización. Estos no tienen gastos de comercialización, ¿sí? Y entonces, de esta manera, llegamos a la utilidad bruta. Perdón, a la utilidad neta. ¿Sí? Bien. Bien. Fíjense una cosa, acá. ¿Qué nos dice esta exposición? Nos dice que el salvado, ¿sí?, tiene una pérdida, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vieron con Adrián? Si yo lo expongo así por costeo completo, como me piden las normas contables, ¿sí?, acá yo determino que el salvado tiene una pérdida. ¿Puedo dejar de producir salvado? No, no puedo dejar de producir salvado porque es un coproducto que surge del proceso productivo, ¿sí? Y obviamente los residuos no queremos tener ganancia, ¿sí? No buscamos obtener ganancia, por lo tanto recuperamos de los costos conjuntos solamente 630, el resto es costo de comercialización, me da 0. Si esto hubiera sido por ahí otro tipo de producto, bueno, decimos, voy a analizar el tema del salvado, si lo sigo produciendo o no lo sigo produciendo, pero en este caso es imposible porque, ¿por qué? Porque fíjense que surge del proceso productivo, ¿sí?, surgen coproductos. Por lo tanto, no puedo
decidir no producir salvado, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir al costeo variable. ¿Cómo lo vamos a armar? Esto va a ser igual. Así que copiar. Entonces, igual. Bueno, hago 416.000 por, pongo acá 0,60, salvado hago 96 por 0,20, los residuos los pongo acá, y esto me va a dar un total de la venta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a presentar, ¿sí?, el costo variable. Vamos a poner costos variables directos. Los únicos que tienen costos variables directos son los costos posteriores, ¿sí?, los de la harina. Entonces, vamos a ver en la harina dónde están. Están, fíjense, acá en nuestro cuadrito de costos conjuntos, estos, ¿sí? Esos son los costos, los costos variables directos, ¿sí? Los 33.280, que es el costo de envasado y el costo del envase, ¿sí? Entonces, esos costos son los directos, ¿sí?, de la harina. Vamos a empezar a dividir en los costos directos, ¿sí?, primero variables, ¿sí? De esa manera, ¿tiene el salvado costos posteriores? No. ¿Tiene los residuos? No. Entonces, de esta manera tenemos los costos variables directos, ¿sí?, solamente de la harina. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos costos de comercialización variables. ¿Quién tenía costos de comercialización? Solamente los residuos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los residuos. Por lo tanto, yo estoy trabajando todo con, ¿sí? Por lo tanto, tenemos de esta manera, ¿sí?, solamente los residuos. Bien, de esta manera sacamos la contribución marginal por producto solamente de los costos variables directos. Entonces tenemos contribución marginal. La contribución marginal, acá también voy a poner así. Sí, de esto que sí puedo tomar de última decisión. Puedo ver si la harina la proceso o no la proceso, ¿sí?, o me conviene venderla a granel, ¿sí?, y no agregarle valor. Bien. Estas son las contribuciones marginales. ¿Por qué me quedo ahí? Bien. Fíjense, la contribución marginal de los residuos es lo mismo que yo después recuperé los costos conjuntos, obviamente. Bien, ahora vamos a los costos fijos directos. Costos fijos por línea de producto, ¿no? Directos. Tenemos 24.071, 24.071, ¿sí?, de los costos posteriores. Y después no tenemos más otros costos directos, porque no tenemos proceso posterior, ¿sí? Por lo tanto, quedará solamente estos. Y ahora sí vamos a poder sacar una utilidad por línea. ¿Qué me falta? Me falta determinar, me falta lo más importante, los costos conjuntos, ¿sí? Pero fíjense cómo la exposición de esta manera no me da que es negativa, ¿sí? Entonces, de esta manera pongo los costos conjuntos, todos los costos conjuntos, ¿sí?, acá. ¿Por qué? Porque
no tiene sentido distribuir los costos conjuntos para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, utilidad neta queda que esto menos esto, en definitiva va a ser lo mismo, va a ser 71.871. Pero cuando estamos trabajando en costos para toma de decisiones y estamos trabajando con costos conjuntos, esta es la manera de exponer un estado de resultados para toma de decisiones, ¿sí? Esto se lo dejamos a los contadores para que hagan el balance. Esto es para toma de decisiones, y lo voy a poner todo así. ¿Por qué? Porque es se toma siempre en los parciales, así que esta manera de exponer en costos conjuntos es la que corresponde. Y la justificación es todo lo que Adrián les dio en la teoría, ¿sí? Así que bueno, el punto B estaría ya estaría resuelto. Vamos a ver ahora el punto de equilibrio. Y esto, chicos, en el punto de equilibrio se lo graban a fuego. El punto de equilibrio se saca por cantidad de factor a procesar. En este caso tenemos que ir trigo. ¿Cuánto tenemos que procesar del trigo? ¿Y saben por qué? Pues nosotros en el punto de venta no sabemos, ¿sí? No podemos, es imposible sacarlo, ¿sí? Porque no podemos mezclar en este caso peras con manzanas. Entonces, siempre se saca en la cantidad de factor, en la primer parte. O sea, nosotros tenemos que sacar un punto de equilibrio de acá, en este punto. ¿Qué cantidad de trigo tengo que procesar para estar en equilibrio? Porque yo de lo que proceso después lo que vendo, ¿sí? Pero por eso tengo que procesar. Entonces, antes que nada, lo que tenemos que hacer es ver qué datos necesitamos. Por empezar, necesitamos los costos fijos. Los costos fijos nosotros sabemos que son los 100.000 más los 24.071. Estos son los costos fijos, ¿sí? Después tenemos, me pide el punto de equilibrio para obtener, el requerimiento, perdón, es con el 25%, ¿sí? Sobre costos totales, ¿sí? Entonces, ese es mi requerimiento. Entonces, yo sé que tengo que obtener el punto donde, ¿sí? El punto a procesar donde obtener el 25% de los costos de utilidad. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El costo variable. Vamos a poner costos variables. Tenemos que ver los costos variables, fíjense acá, en qué unidad está. Tonelada de trigo está bien, molienda de trigo está bien, yo tengo que llevar esto que está acá, ¿sí? A tonelada de trigo. Esto es un porcentaje, porque yo sé que es el 25%, ¿sí? Así que de última lo aplicamos al precio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre estos dos primero. Costo variable, ¿sí? Lo tenemos que llevar a tonelada. Entonces, los costos variables. Vamos a poner costo variable de envasado. Costo variable de envasado. El costo variable de envasado nosotros sabemos que es 0,08, ¿sí? Por peso por kilo de harina. ¿Se acuerdan cuando Sofi les dice que ustedes tienen que, cuando vamos a las relaciones técnicas, nosotros sabemos que el final es
peso por tonelada de trigo. Entonces, tenemos que ver cómo llevamos ese kilo de harina, ¿sí?, a tonelada de trigo. Y por lo tanto, acá es donde entra la parte de las relaciones técnicas. Ese kilo de harina, ¿sí?, yo tengo que ver cómo transformo la tonelada procesada en kilos de harina. Y como el kilo de harina está en mi denominador, quiere decir que yo tengo que buscar algún rendimiento, ¿sí?, que me permita hacer que me permita a mí transformar el kilo de harina en tonelada. Entonces me fijo acá. Fíjense, los rendimientos. ¿Qué me dicen los rendimientos? Que la harina, ¿sí?, es 520 kilogramos por tonelada de trigo. Acá lo tengo. Entonces, ¿qué digo? Por kilo de harina. Vamos a poner así, más fácil. Por kilo de harina. Y por otro lado, yo sé que 520, ¿sí?, kilogramos de harina, ¿sí?, ¿quién me lo da? 1 tonelada por tonelada de trigo. Entonces, fíjense, tengo pesos que me va a quedar, porque kilos de harina se va a simplificar con kilos de harina, porque kilos de harina está en el denominador y acá está en el numerador. Entonces me va a quedar que, esto es lo que no quería yo, 520 kilogramos de harina por tonelada de trigo. Entonces, de esta manera, ¿yo qué voy a determinar? El costo variable de envasado por tonelada de trigo, teniendo en cuenta el rendimiento de harina por tonelada de trigo. ¿Sí? Entonces, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar 0,8 por 520. ¿Qué quiere decir? Que por tonelada de trigo, ¿sí?, el costo de envasado es de 41,60. ¿Sí? O sea, fíjense cómo yo llevé el costo de variable, ¿sí?, de envasado por kilo de harina a tonelada de trigo. Hacemos exactamente lo mismo, ¿sí?, con el paquete. ¿Cuánto era lo que me salía el paquete? Costo variable o costo del envase. El costo del envase es 0,02, o sea, 2 centavos, pesos por paquete. Acá ya se me agregó una nueva relación técnica, ¿sí? ¿Que cuál es? Fíjense que paquete está acá, está en el denominador. Entonces, yo tengo que buscar el rendimiento. Acá nosotros sabíamos que los paquetes no lo puse, pero por acá en algún lado estaba, ponemos que el paquete, lo ponemos acá, paquete, lo pongo al lado de la harina, paquete, ¿sí?, es un paquete y acá ponemos un paquete, o hacemos así, 750 gramos, un paquete. Así está. ¿Sí? 750 gramos, un paquete, o lo que es lo mismo, 0,75 kilogramos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos venimos acá, tenemos que decir que un paquete, ¿sí?, un paquete es un paquete
¿sí? Dividido 0,75 kilos de harina. Di vuelta aquella relación técnica, ¿sí? Entonces, un paquete por 0,75 kilos de harina. Y después tengo que ver el rendimiento, ¿sí? Tengo que transformar, ¿sí? Ahora acá ya me quedan pesos por kilos de harina, pero tengo que transformarlo a toneladas de trigo. Entonces, ¿cuál es la relación técnica? Y por... A ver, esto lo voy a sacar de acá. Cortar, lo pongo acá. Y ahora yo utilizo la misma relación técnica del rendimiento, 500 kilogramos de harina por tonelada de trigo. Bien, entonces tenemos 520, tenemos así, 0,2 por 0,2 por 1 dividido 0,75 por 520, por el 0,75 me quedó ahí mal. Entonces, fíjense que me va a quedar, acá este también, este lo voy a poner así, me va a quedar 13 pesos por tonelada de trigo, ¿sí? Entonces ya tenemos el costo del envasado, lo transformamos de pesos por kilo de harina a pesos por tonelada de trigo y 2 centavos por paquete a pesos por tonelada de trigo. ¿Qué me falta? Ahora, me faltan los costos de comercialización de los residuos, ¿sí? Costo de comercialización de los residuos. Nosotros acá teníamos que era 5 pesos por tonelada de residuos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos por tonelada de residuos. Entonces, nosotros sabemos que costo de comercialización. Costo comercialización residuos. Son 5 pesos, ¿sí? Por tonelada de residuos. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el rendimiento de los residuos. Y nosotros sabemos que el rendimiento de los residuos es 70 kilos por tonelada, ¿sí? Copiar. Entonces ponemos acá toneladas de trigo, ¿sí? Y de esta manera lo que vamos a hacer es transformar 5 pesos por tonelada de residuos por, acá obtenemos 70 kilos de residuos. ¿Sí? Esto tenemos que hacer, si no, lo hacemos así, divido 1000, más fácil. Transformamos 0,7 por tonelada de trigo, ¿sí? Entonces, de esta manera, que obtenemos el costo por tonelada de trigo, ¿sí? Fíjense, 5 por, ¿sí? 35 centavos por tonelada de trigo. Quiere decir que acá nosotros ya, ¿sí? Obtuvimos los costos variables, todos los que teníamos, ¿sí? En toneladas de trigo. El total es
55 por tonelada de trigo, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos, después de los ruiditos. Precio de venta. El precio de venta también está por paquete de... El precio de venta lo tenemos, harina. Tenemos el precio de venta que es 0,60, ¿sí? Pesos por paquete. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para llevarlo a toneladas de trigo? Tenemos que hacer las mismas relaciones técnicas. Y fíjense que si nosotros acá tenemos el costo del envase por paquete, podemos utilizar esta relación técnica. Entonces, ¿qué hacemos? Pesos por paquete, entonces, por un paquete, hacemos esta relación técnica, ¿sí? Y que va a darme pesos por tonelada de trigo, ¿sí? Hacemos así. Bien. Hacemos 0,60 por 1 dividido 0,75 por 520. 416 pesos por tonelada de trigo. Esa es la harina. Después tenemos el salvado. ¿Sí? Tenemos 0,20, ¿sí? Pesos por kilo de salvado, ¿sí? Y por otro lado tenemos la relación técnica que me da cuánto se obtiene el rendimiento de salvado, que va a ser la que teníamos acá, que es 160 por tonelada de trigo, ¿sí? Y de esta manera tenemos otra relación técnica, ¿sí? Entonces, a la hora de determinar el precio, tenemos que llevar, al igual que los costos, todo a tonelada de trigo. Entonces, hacemos 0,20 por 160, me queda 32, ¿sí? Pesos por tonelada de trigo. ¿Y qué más vendemos? Que también tiene que estar en el punto de equilibrio, porque si ustedes se fijan, en el punto de equilibrio tenemos harina salvado y los residuos, que también los vendemos. Entonces, tenemos que armar también la relación técnica de los residuos. Fíjense que lo que estamos haciendo acá no es más que un precio mezcla y un costo variable mezcla, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos aplicando la mezcla o el rendimiento de acá. 520 sobre una tonelada, 160 sobre una tonelada y 70 sobre una tonelada. Entonces, de esta manera sacamos cuánto es, ¿sí?, el precio de los desechos, que es 20, ¿sí? Y acá podemos hacer esto, tonelada de residuos, copiar acá, ¿sí? 20 pesos, ¿sí?, por tonelada de residuos, y acá vamos a hacer, voy a llegar a tonelada de trigo, copiamos esta relación técnica, ¿sí? Y que nos va a dar 20 por 0,7. Nos da 1,40 por tonelada de trigo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que hicimos fue un
precio mezcla por tonelada de trigo y un costo variable mezcla por tonelada de trigo, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio, ¿dónde? ¿Cómo lo vamos a armar? El punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos por 1.25, ¿sí? Pesos, dividido, y acá hay que tener cuidado con los decimales, acá vamos, igual les voy a poner, dividido 449,40 menos 55,82 por 1.25, ¿sí? Eso es el requerimiento de utilidad. Entonces, acá vamos a poner el igual, y acá vamos a hacer esto dividido, abro paréntesis, 449,40 menos 55,82 por 1.25 y cierro paréntesis. Eso me da 400, perdón, me tendría que dar 400, me faltó un costo. Ah, perdón, me faltaron acá. Acá me faltaron los costos. Ahora sí, los costos. Costos de adquisición del trigo. Costo de molienda. Ojo, porque hay que tener en cuenta en tantas cosas. Acá tenemos 35 y 32. ¿Sí? Pesos por tonelada. Y acá sí, ahora sí, me da 122, ¿sí? Con 82. Y acá vamos a poner 122 con 82. 122 con 82. Y acá, en la fórmula, ahí quedó, 524 toneladas de trigo hay que vender para, ¿sí?, tener esa utilidad. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en este momento, si sacamos el margen del margen de seguridad, ¿cuánto estaba procesando? Estaba procesando 600 toneladas de trigo. Por lo tanto, en el punto de equilibrio que esté en 524, tengo un margen de seguridad, ¿sí?, de 600 menos 524 dividido 600, ¿sí? Eso me implica que estoy sobre la derecha del punto de equilibrio, estoy obteniendo ganancias, ¿sí? Bien, en otro video sigo con el resto del ejercicio, que es el punto D.